Hola, nosotros vamos a hablar sobre la función intestinal. Nuestro grupo está conformado por María Palomino, Jorge Aragón, Angie Medina, Elia Egis, Julián Martínez, Dana Rivera, Sofía Parra, Pedro Andrius, Sheila Rodríguez y mi persona Merolice Rodríguez. El tracto, el tracto gastrointestinal es un tubo muscular tapizado por células epiteliales con una longitud de 10 metros, desde la boca hasta el ano. Es un tubo formado por los órganos por donde pasan los alimentos y líquidos cuando se tragan, digieren, absorben y salen del cuerpo en forma de heces. A lo largo de su trayectoria, su estructura va a sufrir modificaciones de acuerdo con las necesidades particulares en lo que concierne a la digestión y absorción de sustancias alimenticias. Los productos finales de la digestión deben a continuación atravesar la pared del tubo digestivo y pasar a la sangre, para ser posteriormente distribuidos a todas las células del organismo. La absorción intestinal se caracteriza por ser un proceso rápido, de tal forma que la digestión y absorción de una comida compleja pueden complementarse en menos de 3 horas. Además, es un proceso extraordinario, extraordinariamente eficaz, como por ejemplo la absorción de líquidos y proteínas, es superior al 95%. Aunque en el estómago puede absorberse el alcohol y algún otro tipo de moléculas como ciertos fármacos del tipo de aspirinas, solo lo hacen en cantidades muy reducidas. Los procesos de absorción tienen lugar fundamentalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso. El principal lugar de absorción es en el intestino delgado, aunque el agua y las sales pueden hacerlo también en el intestino grueso. La superficie intestinal de absorción va a representar un sistema orgánico perfectamente elaborado, recubierto de microvellosidades que poseen complejos sistemas enzimáticos. Estas microestructuras van a permitir el desarrollo de mecanismos de absorción muy eficaces y selectivos. Además, el sistema gastrointestinal está regulado por un complejo mecanismo de control neurológico. En el tracto gastrointestinal se distinguen la boca, el intestino grueso, específicamente el duodeno, yeyuno e ileón, y el intestino grueso, como el colon y el recto. En la boca es donde tiene lugar la deglución. Aquí se va a producir la degustación, desintegración y lubricación de los alimentos. Luego de la deglución, los alimentos son conducidos hacia el esófago y estómago, donde tiene lugar la homogeneización y desintegración, produciéndose la secreción de cloros, hidrógeno y pepsina que transforman los alimentos. Este ingresa en el duodeno, donde se produce la secreción de bilis y enzimas pancreáticas, comenzando así la degradación enzimática de las sustancias nutritivas básicas y continuando el proceso a medida que el material avanza a lo largo del intestino delgado. En este punto, los alimentos son finalmente degradados y absorbidos hasta el torrente sanguíneo. Una vez que se ha realizado la absorción, el material residual ingresa en el intestino grueso, en donde se produce la absorción hidroeléctrica selectiva. El proceso digestivo también finaliza con la formación de heces. Explicando un poco más acerca de esto y ayudándonos un poco de la imagen, el páncreas segrega hormonas, incluida la insulina, para ayudar a que el cuerpo procese el azúcar de los alimentos que consume y produce jugos digestivos para ayudar al cuerpo a digerir los alimentos y absorber los nutrientes. El hígado purifica la sangre, produce un líquido digestivo importante que se llama bilis, almacena energía en forma de azúcar, se llama glucógeno. El colon ascendente y transverso consiste en absorber agua y electrolitos, como el sodio, el potasio, entre otros. Mientras que la función del colon descendente y recto consiste en almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano. El yeyuno ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago. Absorbe nutrientes como son las vitaminas, minerales, carbohidratos, grasa, proteínas, entre otros. Y agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda usar. El ileón ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago y otras partes del intestino delgado. Absorbe nutrientes y agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda usar.
El ciego, que se encuentra al principio del colon ascendente, es el punto donde el intestino delgado se une con el intestino grueso. Desde el ciego se proyecta el apéndice, una estructura tubular en forma de dedo que no cumple ninguna función conocida. Además, el apéndice es un órgano pequeño en forma de tubo unida a la primera parte del intestino grueso. Está ubicado en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida. El colon sigmoideo es la parte del intestino grueso que está después del colon descendente y antes del recto. Las paredes del colon sigmoideo son musculares y se contraen para incrementar la presión en el interior del colon, haciendo que los excrementos se muevan hacia el recto. El recto es la parte inferior del intestino grueso donde el organismo almacena la materia fecal. Por último, el ano controla la expulsión de las heces, materia no deseada, semisólida, producida durante la digestión, después de que todos los nutrientes se hayan extraído. Existen dos procesos fundamentales para la función intestinal, que es la digestión y la absorción. La digestión es el proceso químico que transforma las sustancias nutritivas en formas absorbibles por el organismo. Este proceso empieza en la cavidad oral y se completa en el intestino delgado. Y la absorción es el proceso por el cual las sustancias alimenticias digeridas ingresan en la circulación. Asimismo, existen diferentes categorías de sustancias alimenticias que van a sufrir el proceso tanto de digestión como de absorción, que son los hidratos de carbono, que son las moléculas de azúcar, y los procesos digestivos van a provocar su degradación en mono y disacáridos. Las grasas de la dieta se digieren y absorben mediante 4 secuencias. La primera es la hidrólisis de los triglicéridos. La segunda es la formación de micelas por agregación de los ácidos grasos. La tercera es el paso de las micelas al interior de la célula de la mucosa intestinal, que es donde se produce la esterificación y la formación de kilomicrones. Y la cuarta es el transporte de los kilomicrones de las células de la mucosa hacia los canales linfáticos intestinales. Y las proteínas de la dieta se degradan inicialmente en el estómago por el efecto de la pepsina. Los péptidos resultantes se degradan por la acción de la enzima pancreática, que son la tripsina, la quimiotripsina, la aminopeptidasa y la carboxipeptidasa. Se degradan en deptídicos y triptídicos y una pequeña cantidad de aminoácidos. Y las di y tripépticos se hidrolizan por efecto de la dipeptidasa y son absorbidos por numerosos mecanismos para los diferentes tipos de aminoácidos. Continuando con las categorías de sustancias alimenticias, también están las vitaminas. Las vitaminas no hidrosolubles han de ser absorbidas con lípidos. Por ello, su absorción depende de la absorción lipídica normal. La absorción de la vitamina B se modifica por la digestión y metabolismo del calcio. La vitamina B, para su absorción, requiere la presencia de un factor intrínseco, secretado por las células parletales gástricas, con la que forma un complejo que posteriormente va a ser absorbido en el ileón distal. Los folatos minerales y agua. El ácido fólico es ingerido como un poliglutamato e hidrolizado en monoglutamato de la previa absorción en el yeyuno. El hierro es absorbido en el duodeno en su forma ferrosa. La absorción del calcio está regulada por una proteína ligadora de calcio sintetizada en el duodeno y en el yeyuno bajo el control de la vitamina D. Por último, el agua va ligada a una reabsorción activa de sodio, la cual va unida a su vez de aminoácidos, bicarbonatos y glucosas. Los ácidos biliares, la mayoría de ellos en su forma libre y conjugada, son activamente reabsorbidos en el ileón terminal. Las patologías relacionadas
Entre las enfermedades más importantes en cuanto a frecuencia de aparición, podemos distinguir la esteatorrea, que es un síndrome clínico caracterizado por una mala absorción de las grasas de la dieta, provocando así la aparición de estas en las heces. También está la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes responden anormalmente desde un punto de vista inmunológico a la presencia de gluten en su dieta. Esto provoca una alteración de la mucosa intestinal que reduce drásticamente la superficie de absorción del intestino, dando lugar a un cuadro de mala absorción. Siguiendo con la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. El cuerpo necesita una enzima llamada lactasa para digerir la lactosa. La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce suficiente cantidad de esta enzima. Debemos tener en cuenta que existen una serie de síntomas que se presentan en los niños intolerantes a la lactosa. Entre estos está la diarrea y el aumento de peso insuficiente, mientras que en personas adultas está la hinchazón abdominal, cólicos, diarreas y náuseas. También cuenta con un diagnóstico. Este se basa en la observación de los síntomas que se presentan después del consumo de productos lácteos y pueden confirmarse mediante un test de hidrógeno expirado. Por último, tenemos el tratamiento, que consiste en administrar suplementos de la enzima lactasa y evitar la lactosa, sobre todo en los productos lácteos. Siguiendo con lo que sería el carcinomas. Un carcinoma es un cáncer que comienza en las células que cubren el interior o exterior de un órgano del cuerpo. A estas células se les denomina células epiteliales. Debemos tener en cuenta que también existen diferentes tipos de carcinomas, dependiendo de cómo aparecen las células cancerosas cuando se observan en el microscopio. Centrándonos más en el tema de la función intestinal, tenemos los tumores carcinoides gastrointestinales. Son un tipo de cáncer en el revestimiento del tracto digestivo o también llamados intestinos. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin ningún control. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer. Técnicas analíticas. Trastornos que afectan al aparato digestivo gastrointestinal se denominan trastornos digestivos. Algunos trastornos afectan simultáneamente varias partes del aparato digestivo, mientras que otros afectan solamente a una parte o a un órgano en específico. Basándose en los hallazgos de la historia clínica, la exploración física y si es pertinente en ese caso, debemos también tener una valoración psicológica. El médico elige las pruebas adecuadas y las técnicas analíticas a utilizar. Las pruebas a realizarte serían análisis de heces, análisis de sangre, endoscopia gastrointestinal, tomografía abdominal computarizada, entre otras. Estas pruebas o técnicas analíticas ayudan al médico a localizar, a diagnosticar y en algunos casos a tratar el problema. Algunos análisis requieren que el sistema digestivo esté limpio de heces, otros requieren ayuno y otros simplemente no requieren ninguna preparación. Determinación de la grasa fecal. Bueno, principalmente el examen de grasa fecal está diseñado para medir la cantidad de grasa en las heces. Esto ayuda a calcular el porcentaje de grasa de la dieta que el cuerpo no puede absorber. La técnica para evaluar la absorción de grasas consiste en la determinación cuantitativa de grasa en muestras seriadas de materia fecal, las cuales van a ser obtenidas mediante el paciente, el cual recibe una dieta con cantidades de grasa comunes. Este método fue descrito por Van de Kamer en el año 1949.
el cual dicta que los individuos enfermos deben consumir una dieta fija de 100 gramos de grasa al día y recolectar durante los últimos 3 días la totalidad de la materia fecal. Sin embargo, hay un problema con este método y es que no es el más utilizado en el campo clínico, ya que aunque el método de Camer es sencillo, resulta desagradable tanto para el enfermo como para el personal de laboratorio. Debido a las grandes dificultades que representa llevar a cabo esta prueba, se han propuesto otras posibles alternativas, aunque ninguna de ellas pueda reemplazar este método cuantitativo. Entre estas, la que se realiza con mayor frecuencia es la evaluación microscópica de la grasa fecal. Este estudio se lleva a cabo como una evaluación previa del peso y el aspecto de la materia fecal. Un aspecto pálido y espumoso puede ser diagnóstico de una cantidad excesiva de grasa. Por otro lado, el método más seguro consiste en la aplicación de una alícuota de la materia fecal en un portaobjetos. La tinción del preparado con un colorante específico de grasas puede ser un colorante tipo Sudan 3 o Sudan 4, aceite rojo 0 y la valoración microscópica de las gotas de grasas coloreadas. Puede ser de un color naranja o de un color rojo. A propósito de esta determinación, ha de hacerse notar que en el laboratorio clínico es frecuente realizar lo que se llama digestión de heces. En este caso, lo que se realiza es una observación microscópica de la muestra, convenientemente preparada, valorando además de la grasa fecal, lo que son las fibras de carne y almidón, las cuales se van a colorear por medio de una tinción de Lugol. Con esto se valorará si la digestión de estos 3 principios inmediatos ha sido correcta. Una de las formas para recoger esta muestra se vienen para adultos y niños y para bebés y niños que usan pañales. Una forma de recoger las muestras para adultos y niños de esta manera se puede recoger la materia fecal en una bolsa plástica suelta, puesta sobre la taza del baño y sostenida en el lugar por el asiento del inodoro. Luego se colocará la muestra en un recipiente limpio. Un equipo médico en el examen va a suministrar una gasa especial que se utilizará para recoger la muestra. Luego se deposita dicha muestra en un recipiente limpio. Ahora, para bebés y niños que usan pañales, se puede cubrir el pañal con un envoltorio plástico y si dicho envoltorio plástico se coloca apropiadamente, se puede impedir que se mezclen las heces y la orina. Esto va a proporcionar una mejor muestra. La muestra excretada se depositará durante 24 horas o 3 días en los recipientes suministrados. Y por último, se van a marcar con el nombre, la hora, la fecha y serán enviados al laboratorio para proceder con la muestra. Cabe destacar que esta prueba se realizará mayoritariamente con el fin de diagnosticar la esteatorrea. ¿Y qué es la esteatorrea? Es un tipo de diarrea la cual se caracteriza por la presencia de secreciones lipídicas en las heces. Prueba de tolerancia a la lactasa. Esta prueba va a detectar la absorción anormal de dicho azúcar que se produce por una deficiencia en el sistema enzimático mucoso de la enzima lactasa. En esta prueba se administran 50 gramos de lactosa disueltos en 400 mililitros de agua. El procedimiento consiste en recoger una muestra de sangre basal y muestras de sangre en diferentes tiempos, evaluando la glucemia igual que en la prueba de tolerancia a la glucosa. Sangre oculta en heces o COH. La prueba de sangre oculta en heces o COH analiza una muestra de heces para detectar sangre oculta. Significa que no se le puede ver a simple vista. Cuando hay sangre en heces es probable que haya algún tipo de sangrado en el tubo digestivo. Las causas pueden ser varias como pólipo, hemorroides, diverticulitis, úlceras y colitis. La sangre en heces también puede ser un signo de cáncer colorectal, un tipo de cáncer que empieza en el colon o en el recto. Prueba de absorción de la desilosa. La silosa, también conocida como desilosa, es un tipo de azúcar que el cuerpo normalmente absorbe con facilidad a través de los intestinos. La prueba de desilosa mide los niveles de silosa en la sangre y la orina. Si estos niveles están por debajo de lo normal, puede significar que el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes.
Bueno, las determinaciones especiales. Tenemos a los anticuerpos anti-gliadina. A ver, ¿en qué consiste esta prueba de anticuerpos? El análisis de anticuerpos anti-gliadina se realiza como parte de una evaluación de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la cual el sistema inmunológico de la persona percibe erróneamente al gluten, el cual es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena, como si fuera un elemento extraño. La gliadina es una parte de la proteína que se encuentra en el gluten. Por otro lado, tenemos que el sistema inmunológico de una persona sensible a la gliadina produce anticuerpos antigliadina para atacar a la proteína. Y estos anticuerpos están divididos en dos grupos. Tenemos a la inmunoglobina LGA, la cual se encuentra en los recubrimientos de las vías respiratorias y del sistema digestivo, así como en la saliva, las lágrimas y la leche materna. Después tenemos a la inmunoglobulina G, la cual es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo y se encuentra en la sangre y en otros fluidos. Por otro lado, también brinda protección contra las enfermedades bacterianas y víricas. La LGC puede tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación. La LGA resulta más útil para detectar la enfermedad celíaca, ya que se genera en el intestino delgado, el órgano donde se produce la inflamación e irritación en la gente que es sensible al gluten. Los niveles de LGC, por otro lado, son menos precisos para detectar la enfermedad celíaca, pero resultan útiles en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, especialmente en la gente que presenta una deficiencia LGA. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de esta prueba? Al medir los niveles de ambos tipos de anticuerpos antigliadina en la sangre, los médicos pueden evaluar cómo responde el sistema inmunológico al gluten. Bueno, por otro lado tenemos el ácido 5-hidroxindol acético, la cual es otro examen, pero es un examen de orina, el cual consiste en medir la cantidad de ácido 5-hidroxindol acético, el cual es un producto de degradación de una hormona llamada serotonina. Este examen dice cuánto ácido 5-hidroxindol acético está produciendo el cuerpo y también es una forma de medir cuánta serotonina hay en el cuerpo. A ver, la forma en que se realiza el examen. Se necesitará recolectar su orina por 24 horas en un recipiente que le proporcionará el laboratorio. Su proveedor de atención médica le dirá cómo hacerlo y tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra. La importancia de esta prueba varía en que es posible que medir la cantidad de ácido 5-hidroxindol acético en la orina ayude a que la serotonina se convierta en última instancia en el organismo en 5-hidroxindol acético, que se elimina por la orina. Esta preparación consiste en una dieta rica en plátanos, berenjenas, ananás, ciruelas y nueces. Siguiendo con las determinaciones especiales, tenemos el antígeno carcinoembrionario, que es una glucoproteína que se produce en numerosos tejidos, entre los que se encuentra la mucosa intestinal. Este se utiliza como marcador tumoral para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de los carcinomas de colon. Su determinación es muy utilizada no solo para este tipo de enfermedades, sino también para otros tipos de tumores, ya que aunque es un marcador bastante inespecífico, ya que se produce en numerosos tejidos, su alta sensibilidad lo hace muy útil para el seguimiento de estas enfermedades. Existen numerosas técnicas desarrolladas para su determinación, siendo una de las más frecuentemente utilizadas el enzimo inmuncanálisis. La prueba de Schilling. La prueba de Schilling es un examen médico de 4 etapas que se utiliza para determinar si un paciente tiene una deficiencia de vitamina B12. Se utiliza específicamente para diagnosticar la anemia perniciosa, una enfermedad en la que la cantidad de glóbulos rojos disminuye porque el cuerpo no puede absorber la vitamina B12. La prueba de Schilling lleva el nombre de Robert F. Schilling,
un médico conocido por investigar la vitamina B12 y usar la orina para evaluar su absorción. En la primera etapa de la prueba de Schilling, el paciente recibe 2 dosis de vitamina B12. Luego, los administradores recolectan la orina del paciente y controlan sus niveles de vitamina B12. Si la primera etapa es anormal, el paciente pasará a la etapa 2. En la segunda etapa, el paciente recibe B12 radioactivo con una proteína de revestimiento del estómago. Los intestinos del paciente deben absorber la vitamina B12, de lo contrario, el paciente pasará a la tercera etapa. Durante la tercera etapa, los administradores administrarán antibióticos al paciente durante 2 semanas. El paciente regresará y la prueba posterior revelará si el paciente tiene una actividad bacteriana anormal, lo que le puede estar causando niveles bajos de vitamina B12. En la cuarta etapa, el paciente recibirá enzimas pancreáticas durante 3 días. Si esta etapa de la prueba de Schilling arroja un resultado positivo, entonces el páncreas es la causa de los niveles bajos de vitamina B12. La quimotripsina. La quimotripsina es una enzima con capacidad para digerir proteínas en el intestino delgado. Esta prueba determina la cantidad de quimotripsina en las heces para valorar el correcto funcionamiento del páncreas. El precursor de la quimotripsina es denominado quimotricinógeno. Este sintetiza en el páncreas para liberarse en el intestino delgado. Una vez que en el intestino delgado la tripsina activa el quimotricinógeno y lo transforma en quimotripsina, este empieza a degradar las proteínas de la dieta en pequeños fragmentos llamados péptidos. Si el páncreas funciona correctamente, se podrá detectar quimotripsina en el intestino delgado y en las heces. La insuficiencia pancreática puede verse tanto un bloqueo de los conductos pancreáticos como un daño o destrucción de las células que sintetizan el quimotricinógeno. De esta forma, la cantidad de enzimas que llegan al intestino delgado es insuficiente para digerir los alimentos adecuadamente. Esto se observa con frecuencia en situaciones como la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. Aspectos prácticos. En un primer momento, para los aspectos prácticos en la prueba de tolerancia a la lactosa, debemos estar seguros que el paciente se encuentre en ayunas. Si no es así, la prueba será inconcluyente. También, si el paciente está en tratamiento médico y necesita consumir antibióticos, no se realizará dicha prueba y se debe esperar de 2 a 4 semanas desde el fin del tratamiento de antibióticos para realizar la prueba. Por otro lado, si el paciente es fumador, no deberá fumar días antes de la prueba, ni tampoco realizar ejercicio intenso el día anterior a la prueba. La dosis que se utilizará varía con cada paciente. En adultos, generalmente se usa una dosis de 20 a 50 gramos de lactosa. Y en niños se utiliza alrededor de 2 gramos por kilogramo de peso. Esta prueba no genera un riesgo mortal, pero en caso de ser intolerante, se puede sentir calambres, hinchazón, presentar vómito o colitis. Esto genera la suspensión de la prueba y su diagnóstico. En la prueba de heces fecales podemos encontrar 2 momentos, la recolección y la inspección o análisis. Para la recolección hay que tener en cuenta que se debe hacer desde un recipiente limpio hacia un recipiente especial de pruebas debidamente esterilizado. No se debe juntar orina con la muestra, por lo que es necesario el cuidado. Una vez recogido en el recipiente de prueba, hay que rotularlo con nombre del paciente, edad y fecha de la recolección. Luego se debe transportar con el cuidado de no contaminar la muestra. Para la parte de inspección o análisis, es un análisis de laboratorio que incluye un examen microscópico, pruebas químicas y pruebas microbiológicas. Se valorarán el color, la consistencia, la cantidad, la forma y el olor de las heces y la presencia de mucosidad. Las heces se pueden examinar para determinar si hay sangre oculta,
grasa, fibra de carne, bilis, glóbulos blancos y azúcares, llamados sustancias reductoras. Para la determinación de muestras alicuotas, se ha de procurar que éstas sean lo más homogéneas posibles para evitar que se den falsos resultados. Esto se consigue extrayendo muestras desde el centro de las heces. En la determinación de sangre oculta, debido a que las muestras no son homogéneas y el sangrado a veces se produce intermitentemente, se recomienda recolectar 3 muestras tras una dieta de 3 a 4 días sin carne, pescados y hortalizas. Se ha de tener especial cuidado en la interpretación de la coloración en todas aquellas muestras que se basan en el desarrollo del color por tratamiento de muestras con determinado reactivo, ya que a veces el propio color de estas puede interferir en el desarrollo del color. El estudio de la absorción de la desilosa. La desilosa es una aldopentosa que se absorbe fundamentalmente en el intestino delgado de forma pasiva, aproximadamente el 60%, siendo excretado el resto directamente en la orina. Su absorción satisfactoria refleja la integridad del área del intestino delgado. Preparación del enfermo. En la obtención de muestras para la determinación de la desilosa, deben seguirse los siguientes pasos. El paciente debe guardar ayuno al menos durante las 8 horas previas a la prueba y mantenerlo hasta su finalización. El paciente no deberá ingerir fármacos que puedan alterar dicha determinación. La dosis a administrar de disilosa ha de ser de 25 gramos para el paciente adulto y 5 gramos para niños menores de 8 años. Esta dosis deberá administrarse en agua y en una concentración de 10%. Esta sobrecarga deberá ingerirla en su totalidad en un plazo superior a 10 minutos. Métodos analíticos. Todos los métodos para la determinación de disilosa se basan en la deshidratación de la pentosa furfural, formado por el calentamiento de la pentosa con ácido acético, seguida de la condensación de esta con diferentes compuestos capaces de dar una reacción coloreada que posteriormente podrá ser leída con un espectrofotómetro. Método de Rose y Ray modificado. Utiliza como reactivo de coloración la bromoanilina al 5% tras desproteinizar el hidróxido de sodio más sulfato de zinc. Se hace reaccionar 1 milímetro de sobredanante con 5 milímetros del reactivo. 5 a 80 grados centígrados durante 15 minutos. Se mantiene durante 70 minutos en la oscuridad y se realiza la lectura a 520 nanómetros usando como blanco un duplicado sin incubar. Esta técnica se realiza con tubos de muestras duplicados, uno de los cuales no se somete al calentamiento. Método de la fluoroglucina. Este realiza una desproteinización con hidróxido de sodio y sulfato de zinc. En este se utiliza poca cantidad de muestras, 50.000 cloritos de suero y 5 mililitros de reactivo. La incubación es realizada a 100 grados centígrados durante 4 minutos y la lectura a 555 nanómetros. El blanco se realiza con un suero de silosa, un suero con 100 miligramos por 100 de glucosa. Y si el paciente es diabético, se hace con el basal de él. En este se realiza una curva estándar con sueros con una glucemia de aproximadamente 100 miligramos por 100, a lo que se le añadirá disilosa con una concentración conocida. Método de la otoluidina. En este se utiliza el mismo reactivo que se utiliza para la determinación de la glucosa. La proteinización es realizada con ácido tricloroacético, en el que se hace reaccionar 1 mililitro de sobrenadante con 7 mililitros de reactivo. La incubación se hace durante 10 minutos a 100 grados centígrados y se preparan 2 estándares, uno con disilosa con 20 miligramos por 100 y otro con glucosa de 100 miligramos por 100. Y la lectura será realizada
a 480 nanómetros y a 630 nanómetros. Esto para eliminar la interferencia de la glucosa. Interferencia de la glucosa en la determinación de la disilosa. Este suele ser el problema fundamental en este tipo de análisis. Cada método analítico lo enfrenta de una manera diferente. El método de Rey-Rice es el que mejor lo resuelve. El de la fluoroglucina lo soluciona bastante bien, aunque en el caso de los diabéticos se debe hacer un blanco con suero del paciente, que está exento de disilosa. El método de la otoluidina es el que mejor anula la interferencia, ya que mediante el cálculo de la IG se elimina de cada muestra el problema de la absorbancia correspondiente a la glucosa. Recomendaciones o precauciones para la realización de esta prueba. Siempre que el paciente presente durante la realización de la prueba vómitos o diarrea, la prueba tendrá que ser suspendida. Esto debido a que la disilosa es expulsada y no se podrá medir cómo su absorción. Si se sospecha de un paciente celiático, deberá seguirse una dieta en la que no debe estar exento del gluten, al menos durante 10 días antes de la prueba. El paciente con afectación renal, la prueba de disilosa se realizará siempre en sangre, con muestras obtenidas a las 2 horas de su administración oral. Esto porque si se realiza en la orina, si tiene problemas renales, la vejiga no expulsará toda la orina, no expulsará la orina por completo. No se deben ingerir medicamentos como antibióticos, aspirina o medicamentos para el corazón, porque estos pueden afectar los resultados de la prueba. Durante la prueba se debe mantener en reposo, no se debe hacer actividad física y se debe estar hidratado, además de no poder comer alimentos que sean altos en pentosa. Interpretación de resultados. Se estima que los valores normales en sangre varían entre 20 y 25 miligramos por 100 de desilosa. Los valores menores de 20 miligramos por 100 son patológicos y los valores mayores de 25 miligramos por 100 son normales. Cuando tenemos valores comprendidos entre 20 y 25 miligramos por 100, deberá repartirse la prueba, cuidando meticulosamente la preparación del enfermo, incluso restando un blanco de suero del propio enfermo tenido antes de la sobrecarga oral. Si la prueba se realiza en orina, se considera como normal la aparición en esta de al menos el 25% de la dosis administrada, siempre y cuando la función renal no esté alterada. Alteraciones bioquímicas y pruebas funcionales en estados patológicos. Se presentan diferentes enfermedades y las alteraciones biofísicas que se presentan junto a ellas. La primera es la esteatorrea, en la que las grasas fecales están elevadas. La tolerancia a la lactosa es normal. La prueba de Schilling, que representa la absorción de vitamina B12, es anormal, al igual que la absorción de disilosa. No hay sangre oculta en heces. El CEA, que es un antígeno que está presente en algunas personas con algún tipo de cáncer, es normal. La 5-hidroxinolacético también es normal. Y en el examen en heces están presentes fétidas grasosas. En la enfermedad celíaca, las grasas fecales pueden ser normales o pueden estar elevadas. La tolerancia a la lactosa es normal. La prueba de Schilling también hay una variación, puede ser normal o puede ser anormal. En la absorción de la disilosa también puede ser normal o anormal. No hay sangre oculta en heces. El CA es normal, al igual que la 5-hidroxilacético. Y en el examen en heces suele ser variable. En la intolerancia a la lactosa no hay grasas fecales. La tolerancia a la lactosa es normal. La prueba de Schilling, la tolerancia a la lactosa es anormal. La prueba de Schilling es normal.
la absorbancia de la disilosa también, no hay sangre oculta en heces y el CA es normal, al igual que el 5-hidroxiacético. En el examen en heces hay diarreico con cólicos abdominales. En el carcinoide, las grasas fecales son normales, la tolerancia a la lactosa igual. Hay variación tanto en la prueba de Schilling como en la absorción de la disilosa, que puede ser normal o puede ser anormal. En la sangre oculta en heces también hay variación, puede o no puede haber sangre. El CA puede ser normal o puede estar elevado y la 5-hidroxilacético está elevado siempre. El examen en heces es diarreico con rubor cutáneo, ya que puede haber presencia de sangre. Grasas en la diarrea funcional está todo con normalidad, a excepción del examen en heces que suele ser diarreico. En el carcinoma intestinal, la grasa fecal es normal, la tolerancia a la lactosa igual, la prueba de Schilling y la absorción de disilosa también son normales. Hay variación en el SOH, sangre oculta en heces, que puede ser negativo, positivo, puede o no puede haber. El CA también es variado, puede ser normal o puede estar elevado. La 5-hidroxilacético es normal y hay una alteración en los hábitos intestinales. Esto para el examen de heces. En la inflamación intestinal, las grasas fecales, tolerancia a la lactosa, prueba de Schilling y absorción de disilosa son normales. Hay sangre oculta en heces. El CA puede ser normal o puede estar elevado. Y el 5-hidroxilacético es normal. Para el examen de heces hay diarreas sanguinolentas. O sea, hay sangre en las heces. Prueba de tolerancia a la lactasa. Esta prueba va a detectar la absorción anormal de dicho azúcar que se produce por una deficiencia en el sistema enzimático mucoso de la enzima lactasa. En esta prueba se administran 50 gramos de lactosa disueltos en 400 mililitros de agua. El procedimiento consiste en recoger una muestra de sangre basal y muestras de sangre en diferentes tiempos, evaluando la glucemia igual que en la prueba de tolerancia a la glucosa. Sangre oculta en heces o COH. La prueba de sangre oculta en heces o COH analiza una muestra de heces para detectar sangre oculta. Significa que no se le puede ver a simple vista. Cuando hay sangre en heces es probable que haya algún tipo de sangrado en el tubo digestivo. Las causas pueden ser varias como pólipo, hemorroides, diverticulitis, úlceras y colitis. La sangre en heces también puede ser un signo de cáncer colorectal, un tipo de cáncer que empieza en el colon o en el recto. Prueba de absorción de la desilosa. La silosa, también conocida como desilosa, es un tipo de azúcar que el cuerpo normalmente absorbe con facilidad a través de los intestinos. La prueba de desilosa mide los niveles de silosa en la sangre y la orina. Si estos niveles están por debajo de lo normal, puede significar que el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes.